Muchachos y muchachas, muy buenos días. Como estaba también pendiente, en este momento les compartimos el video con el cual ustedes podrán tener algunas orientaciones básicas con relación a la construcción del material audiovisual de su proyecto pedagógico de aula, o sea, las diapositivas, y también vamos a hablar un poco de lo que va a ser el ejercicio de sustentación de avances de su proyecto de práctica. Entonces, arranquemos. Para este video tutorial, yo voy a trabajar en los siguientes archivos, o sea, vamos a tener los siguientes archivos. Uno va a ser la matriz epistemológica del proyecto pedagógico de aula de las compañeras Tania Carballo y Yerlio Tálora. Vamos a hacer el ejemplo con esta matriz, con este ejercicio que fue la planeación, que es la planeación que han venido desarrollando ellas. También vamos a tener en cuenta estas diapositivas que hacen parte de un trabajo que ha presentado la compañera Jessica Charic Gómez y María Camila Heredia, estudiantes del cuarto semestre normalistas. Ellas sustentaron en esta semana, creo que fue el lunes, y de pronto desde aquí podremos tener algunos elementos para que ustedes comprendan también la forma de realizar la sistematización audiovisual o desde los medios visuales de su proyecto de práctica. Entonces vamos a tener ese archivo y vamos a tener este archivo que es un ejemplo de presentación del proyecto de práctica, que es sobre el cual vamos a trabajar y vamos a hacer el ejercicio práctico. Entonces, pues sí les pido mucha atención y que ojalá les vaya muy bien con sus proyectos. Entonces, lo primero, muchachos y muchachas, es entender que las diapositivas, o sea, el orden de las diapositivas no es que sea que el profesor Ricardo o a la profesora Lady se les ocurrió un orden, sino que ese orden se corresponde con los mismos aspectos que ustedes han determinado en sus proyectos pedagógicos de aula. Por ejemplo, yo voy a hablar desde la misma estructura que le hemos dado nosotros al proyecto, al informe. Entonces aquí yo puedo abrir cualquiera de los informes que ustedes han enviado. Venga, yo miro por aquí uno que me llame la atención y que quiera mirar. Miremos el de María Vargas, por ejemplo. Entonces en el informe de ella, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una estructura, pónganle cuidado. Hay una estructura que nosotros ya hemos venido determinando. Entonces, esa estructura, muchachos y muchachas, es la estructura que nosotros debemos llevar a cabo en nuestro proyecto, en nuestras diapositivas. Las diapositivas son una forma diferente de representar la información. Aquí en el informe la información está representada desde una manera muy académica, muy rigurosa, muy desde el texto escrito, desde textos continuos, y aquí nosotros vamos a representar la misma información, pero ya de una manera más explicativa, más didáctica, podríamos así decirlo, ayudados desde los medios medios desde las TICs. Entonces, entendiendo eso, lo primero con lo cual nosotros arrancamos la presentación, pues obviamente tiene las diapositivas, pues tiene que ser la presentación de su práctica. Entonces aquí dice proyecto de práctica investigativa y en la parte de abajo pongan el nombre. Aquí la idea es poner el nombre que le han puesto a los proyectos pedagógicos de aula, al proyecto pedagógico de aula que colocaron ustedes con sus niños. Entonces yo miro de pronto aquí en los ejercicios que ustedes han enviado, visualización, informe de práctica, los saberes de los niños, diarios de campo, ¿quiénes realizan la investigación? Aquí yo puedo mirar más o menos los nombres de los proyectos, entonces miremos de pronto por aquí de Laura Esquivel si ella tiene el nombre de su proyecto. Proyecto Observando e investigando el crecimiento de las flores y animales en Colombia.
Entonces yo lo pongo aquí, observando y fuera, observando e investigando el crecimiento de las plantas, observando e investigando el crecimiento de las flores y animales en Colombia, perdón. El crecimiento de las flores y animales en Colombia. Listo, entonces aquí obviamente los espacios ustedes tendrán que mirar cómo le acomodan. Yo le voy a poner la letra entonces algo más pequeña, proyecto de práctica investigativa observando e investigando el crecimiento de los animales en Colombia, Edwin Ricardo Saldaña Cuellar. Sería interesante, digamos, que colocáramos aquí debajo más o menos la sede y el grado y el grupo con el que se realiza, entonces preescolar 005, dependiendo de cómo haya quedado el curso de ustedes. Entonces aquí yo le pongo un poco más pequeña la letra, le organizo esto. Esto también me parece que va a tocar colocarlo más pequeño. Y le doy la organización a mi presentación. Listo. Sede, entonces digamos aquí picardías, jornada mañana, algo así por el estilo tendría que quedar. Entonces grupo preescolar 004 o dependiendo del preescolar que sea, entonces aparece el nombre del proyecto que estamos haciendo de práctica, el nombre del proyecto del proyecto de aula que están haciendo con los niños, la persona o las personas que están haciendo el proyecto, el grupo, el lugar en donde lo están haciendo y pues esto que ya tiene que ver con nuestra escuela normal, que es como nuestra carta de presentación. Entonces, terminado esto, que vendría siendo, digamos, dentro del informe, si estamos hablando de trabajar un informe, vendría siendo la primera parte, simplemente la presentación de nuestro proyecto, y pues es necesario hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, volvamos a las diapositivas, hacen la presentación, después viene la pregunta, o sea, ¿con qué preguntas? Preguntas de investigación, entonces no le coloquemos pregunta inicial, sino dejémosle preguntas de investigación. Y la idea aquí es que se sepa cuáles son las preguntas de investigación que hacen parte del proyecto pedagógico del proyecto de aula que ustedes están desarrollando. Entonces nosotros sabemos que el proyecto de aula que ustedes están desarrollando tiene que ver primero con un proyecto de semestre, después con un proyecto de práctica y después con un proyecto de aula que están desarrollando con los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el proyecto es ¿qué papel ha desempeñado la familia y la escuela? Este es, bueno, el de nosotros. En la práctica pedagógica ponemos que lo que nosotros queremos es mirar el desarrollo de la curiosidad en los niños y niñas en la sede. Acá es en la familia y en la escuela, acá es solo en la sede de práctica y en el proyecto de aula, pues, ¿cuál es la pregunta que salió con los niños? Entonces, pues ahí sí habría que mirar dependiendo de cada uno de los informes que ustedes envíen. Por ejemplo, en la pregunta de investigación, ¿cómo tratan las familias el cuerpo? ¿Sí? Ya tenemos una pregunta de investigación, ellos ya la tienen, entonces ahí la pregunta es, ¿cómo tratan las familias el cuerpo? Entonces, desde estas son las preguntas de investigación. Bueno, se me olvidaba explicarles. Las diapositivas, yo les estaba diciendo que tienen que ser coherentes con el informe, ¿sí? Con el informe que ustedes realizaron. Pero no quiere decir que el día de la sustentación ustedes se tengan que detener en todas las diapositivas. O sea, hay unas, por ejemplo, esto del referente legal, esto de los conceptos del referente conceptual, eso como ya nosotros lo explicamos la vez pasada, entonces en esta ocasión la metodología, no nos vamos a detener a explicar nuevamente el diario de campo y a explicar la matriz, no. Pero esta información tiene que estar en las diapositivas, puesto que
pongamos un ejemplo que a ustedes les pongan a sustentar este proyecto en otros escenarios en donde no se conoce todavía esta información, entonces ustedes van a tener que hacerlo de manera pertinente. Entonces, por eso las diapositivas ustedes tienen que poner todos estos elementos que yo estoy colocando aquí. Sin embargo, en el momento de la sustentación hay hay muchos elementos que ya los dijimos la vez pasada, entonces no los vamos a saltar, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en ello. Entonces, si vamos acá a las preguntas de investigación, entonces el proyecto de investigación, el proyecto de práctica y el proyecto de aula. Vamos entonces a los propósitos. ¿Cuál es el propósito? Yo le pongo aquí construir porque pues los propósitos están por construir, pero como ustedes ya los tienen construidos, entonces miremos aquí por ejemplo los propósitos de este documento de la compañera Laura. Entonces dice propósito. Propiciar ambientes de aprendizaje agradables, participativos y de experimentación donde los niños y niñas logren indagar acerca de las plantas para fortalecer la dimensión del desarrollo físico, creativo y en especial la curiosidad. Entonces aquí dice ella que ese es el propósito general. ¿Dónde está la...? Pero sí, creo que nosotros ya habíamos construido, no sé Laura, ¿por qué pondrá ese propósito? Creo que nosotros desde el video que yo les había enviado la vez pasada, desde el ejemplo que trabajamos con el proyecto de Dayana haciendo el informe, creo que habíamos quedado digamos ya con un propósito. Entonces yo voy a mirar cuál fue el propósito que ya habíamos construido y ahí pues ya nos tendrá que aparecer el propósito general, analizar el papel que ha desempeñado la escuela en el desarrollo de la curiosidad de los niños y las niñas de la sede de Las Brisas para relacionarlos con nuestras experiencias. Este es el propósito general. O sea, pilas con eso, muchachos, no se vayan por otros lados. Sin embargo, ese es el propósito general, pero yo tengo que hacerle unos ajustes. Entonces, por ejemplo, estaba aquí. Entonces, si este es mi propósito general, el que construimos nosotros en el proyecto, entonces nosotros a qué vamos a la práctica, vamos a analizar el papel que ha desempeñado la escuela en el desarrollo de la curiosidad de los niños y niñas en la sede de Las Brisas para relacionarlos con nuestras experiencias. Y yo le pongo aquí por medio de para no poner nuevamente desarrollo, por medio de perdón, por medio de, bueno, pongo el desarrollo y ahorita lo cambiamos, el desarrollo de un proyecto pedagógico de aula relacionado con el tema, y ahí entonces ustedes dicen con cuál tema, dependiendo de, por ejemplo, con el tema de las plantas o con el tema del medio ambiente o con el tema del fuego, ¿sí? Aquí donde va la cuestión del tema, esta parte que nosotros le acabamos de agregar, por medio de que vamos a hacer la investigación, que se lo agregamos al propósito, este último pedacito tiene que ver ya con la especificidad del proyecto de ustedes. Entonces, dependiendo del tema que sea el proyecto, por medio de la naturaleza, en fin, lo que está en la granja, lo que estén trabajando con los niños, las motos, los medios de transporte, no sé, dependiendo del tema que ustedes tengan con los niños. Entonces, el propósito general es analizar el papel que ha desempeñado la escuela en el desarrollo de la curiosidad de los niños y niñas de la sede. Entonces, cada uno coloca de su sede para relacionarlos con nuestras experiencias entonces coloquémosle aquí más bien, desde el, no sé, entonces aquí para que no nos quede desarrollo y desarrollo, entonces busquemos un sinónimo, no sé, no me aparecen sinónimos, desde el progreso, avance, impulso, crecimiento, auge, prosperidad, fortuna, explicación, no me aparece ningún sinónimo así digamos para no repetir la palabra. Desde el desarrollar como verbo, realizar.
Entonces, analizar el papel que ha desempeñado la escuela en el desarrollo de la curiosidad de los niños y las niñas para relacionarlos con nuestras experiencias desde el desarrollo. Ay, dejémoslo así, desarrollo y desarrollo, porque yo no le encontré un sinónimo a estos dos. Desde el desarrollo de un proyecto pedagógico de aula relacionado con el tema, o no, un proyecto pedagógico de aula con el tema. mm, mm, Desde el desarrollo de un proyecto pedagógico de aula, listo, con el tema de aula, es que no me gusta ese con, desde el desarrollo de un proyecto pedagógico de aula, eh, desde el desarrollo de un proyecto pedagógico de aula, sí, con el tema de, y entonces ustedes le colocan dependiendo del tema que ustedes correspondan. Listo, el propósito general ya está. Propósitos específicos, entonces igual ustedes van a su documento y buscan cuáles son los propósitos específicos. Entonces miremos aquí, reconocer y valorar. O sea, me parece que están como muy someros los propósitos específicos, muy, o sea, dicen muy poco los propósitos que ha puesto Laura Vargas, reconocer y valorar los saberes individuales y colectivos de los actores, pero ¿para qué? ¿Por qué dentro del proyecto? O sea, estos propósitos específicos los tienen que construir ustedes muy bien. Recuerden que habíamos dicho, y por ejemplo en este se puede ver claritico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar el papel que ha desarrollado la... ¿Para qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para relacionarlo con nuestras experiencias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde el desarrollo de un proyecto pedagógico de aula. Entonces, más o menos cada uno de los propósitos específicos que ustedes construyan tienen que estar relacionados con qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer, pero que eso esté relacionado también con este propósito general. Entonces eso ya ustedes lo construyen, muchachos y muchachas, y de igual manera entonces viene entonces el tema de la justificación. Para la justificación vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces póngale cuidado muchachos porque la vez pasada en los aportes que nos hizo Noemí nos decía que teníamos de pronto un error ahí en la justificación. Entonces, ¿cuáles son las razones? O sea, ¿qué tenemos nosotros que justificar en este proyecto pedagógico de aula? Entonces, vamos a ver cómo justificamos esto. ¿Yo qué tengo que justificar? Entonces, lo primero que yo tengo que justificar es el tema que nosotros estamos investigando, que es el tema de la curiosidad. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, vamos a justificar el tema de la curiosidad. ¿Por qué estamos investigando eso de la curiosidad? Porque eso es importante. Entonces, aquí justificación. Entonces justificamos la curiosidad, el desarrollo de la curiosidad es indispensable para la formación de ciudadanos, para la formación de investigadores. Y esta es una demanda a nivel nacional. Entonces, claro, ahí yo estoy justificando, ese tema es importantísimo porque la curiosidad me permite formar investigadores y hoy en día en Colombia, o sea, nos damos cuenta que lo que más está haciendo falta son los investigadores, entonces por ahí tendría que ir justificado el tema de la curiosidad. ¿Por qué es importante eso de trabajar la curiosidad? Pues para volvernos investigadores, porque si no seguimos siendo personas ingenuas, como lo plantea Paulo Freire. Después, ¿qué voy a justificar? Yo voy a justificar la metodología de los proyectos pedagógicos de aula. Entonces yo digo que la metodología de los proyectos pedagógicos de aula, o sea, ¿cómo justifico esta metodología que yo voy a tener en cuenta de los proyectos pedagógicos de aula? ¿Por qué voy a trabajar desde proyectos pedagógicos de aula y no desde otro? Entonces digo, la metodología de los proyectos de aula permiten desarrollar
no, permiten, eh, permiten diseñar, no, vivenciar procesos de investigación, de investigación con niños y niñas, no. La metodología de los proyectos pedagógicos de aula permiten vivenciar procesos de investigación eh, que partan de los saberes de los niños y niñas y sus curiosidades. Entonces, estoy justificando primero el tema de la curiosidad, después entro a justificar que la metodología de los proyectos es la mejor metodología que yo puedo utilizar aquí, ¿sí? El trabajo por proyectos, el trabajar por proyectos de aula es lo mejor que me va a permitir esto porque esa es una metodología que parte de los saberes y las curiosidades de los niños y las niñas. Entonces ahí yo ya dejo esto justificado y por último voy a tener que justificar el tema de investigación de mi proyecto. Entonces si por ejemplo, o sea, no tanto el tema sino la pregunta. Entonces por ejemplo, si nosotros vamos a la matriz, donde tengo yo la matriz del proyecto de Tania y Yerli, aquí este tema, imagínense tan bonito, cómo tratan las familias en el cuerpo. Entonces aquí el cuidado del cuerpo por parte de las familias es un tema de vital importancia porque, y cada uno de ustedes tendrá que decir por qué es importante el cuidado del cuerpo, por qué justificamos la metodología de los proyectos pedagógicos de aula y por qué justificamos el tema de la curiosidad. Es indispensable, pero ¿por qué? Entonces póngale cuidado, yo les estaba haciendo un ejemplo, pero la idea es que cada uno de ustedes saque sus propias razones desde cómo lo ha entendido, porque sí sería muy incómodo, digamos, y me parecería como una falta de inteligencia, de pronto que todos llegáramos allá con una misma justificación, no, pues cada uno tiene sus propias capacidades, pero pues las trabajamos desde unas categorías similares. Entonces, ¿por qué para ustedes, por qué consideramos que el trabajar la curiosidad es importante? ¿Por qué? Aquí, ¿por qué la metodología de los proyectos pedagógicos de aula? Y ¿por qué el tema dependiendo del que a ustedes? En el caso de Yerli es el cuidado del cuerpo por parte de las familias, pero en otros lados van a ser las plantas, en otro lado va a ser el de hielo, en otro lado va a ser el fuego, en otro lado va a ser de dónde provienen los alimentos, en fin. O sea, ¿por qué es importante que los niños trabajen ese tipo de temáticas? Entonces íbamos en el propósito general, los propósitos específicos, la justificación. Después de la justificación, muchachos y muchachas, entramos al referente de contexto. En el referente de contexto yo he puesto y yo he copiado más o menos desde las diapositivas de las compañeras María Camila Heredia y Charik para hacerles la explicación, pero ustedes lo harán con las diapositivas que ya ustedes tienen. Yo estuve buscando las diapositivas con las que ustedes sustentaron, pero creo que no nos las habían enviado, entonces por eso no utilicé un ejemplo de ustedes, pero sí me hubiera gustado tener más bien un ejemplo pues puntual de ustedes desde sus propias diapositivas. Entonces allá ella habla de la vereda, ustedes recuerden no hablan de la vereda sino hablan de la comuna, entonces las características de la comuna ustedes ya lo tienen, las vías de acceso, digamos desde la información que recogieron ustedes, entonces ubicamos toda esta información. Recuerden ustedes que esto ya ustedes lo expusieron, ya esto ustedes lo organizaron, entonces ustedes vuelven y ustedes ponen la información que ya tienen desde los niños. Entonces ellas hablan de primero la vereda, entonces hasta aquí llegan la vereda, después viene esto todavía es la vereda y aquí ya está la escuela, los espacios pedagógicos de la escuela. Listo, el restaurante escolar, ustedes también tienen el de ustedes, la caracterización de los actores, entonces acá vienen, ponen los niños y los niños, ellos se centran en los niños, nomás no hablan de la maestra, pero ustedes sí tienen diapositivas creo que de las maestras, o si no las tienen no importa, de todas maneras es la información que ustedes han organizado.
Entonces tienen aquí los datos de los niños, cuántos son, las edades, las veredas. Nosotros tenemos unos datos distintos. Reconocimiento, entonces dicen que son participativos, colaboradores. Entonces ustedes van. Es decir, la idea aquí es que ustedes pongan la información que ya tenían, pero si consideran que le han agregado algo nuevo, que han hecho una lectura, entonces agreguen nuevas diapositivas y organicen información sobre eso. Yo creo que, por ejemplo, estos datos que tienen, que están mostrando ellas, de lo que le gustan a los niños, de las labores, en fin, de cómo son. Yo creo que esa información ustedes el día que sustentaron no la tenían, pero ahorita ya después de 2 semanas ya los han conocido más, entonces ustedes pueden ubicar algo de cómo son estos niños, qué les llama la atención, qué les gusta, en fin. Después de eso, todo eso que acabamos de hablar es el referente de contexto. Ustedes ya en eso, digamos, ahí no hay mayor problema ni nada. Después viene el referente legal. Entonces el referente legal, como ya nosotros lo hablamos, ustedes simplemente ponen las diapositivas pero no lo trabajan, no lo tienen que, digamos, el día de la sustentación no lo vamos a tener que volver a sustentar porque ¿para qué? El referente conceptual, estas diapositivas, o sea, ustedes arrancan su sustentación y empiezan a mostrar aquí, muestran la pregunta de investigación, muestran los propósitos, muestran la justificación, lo que tengan que mostrar del referente de contexto y estos elementos de referente legal y esto ustedes avanzan de una porque esto ya lo trabajamos. Entonces estos son los mismos que están en la presentación, yo lo único que hice fue darle un poco de diseño a las palabras de Piaget, de Vygotsky, de Brunner. Acá tenemos lo de Paulo Freire, los conceptos operativos, que nos toca hacerle algunos ajustes, no se los hemos hecho, metodología, en esto no nos vamos a detener. Entonces la práctica pedagógica en qué consistía, la pasantía y el mejoramiento de ambiente en qué consistió, los proyectos pedagógicos de aula, las etapas, en fin. Después de que ya esto, o sea, hay que ponerlo, muchachos, o sea, lo ponemos porque eso es lo que está en nuestro proyecto, estamos hablando de nuestro proyecto y aquí, cuando ya lleguen a esta diapositiva, es donde ya van a empezar ustedes a ubicar la información de lo que han empezado a realizar con los niños y las niñas. Para eso yo tomé la imagen de presentación que ustedes subieron aquí a la plataforma de quienes realizan la investigación. Entonces yo miré y pues sí hay varias, o sea, simplemente trabajé con la que construyó Yerly y Tania, pero hubiera podido haber cogido cualquiera. Eh, no quiere decir que esa la haya escogido porque esté mejor que otras, pero ustedes colocan la de ustedes, ¿dónde era que quienes realizan la investigación? Entonces acá están las de cada uno de ustedes, entonces ustedes colocarán de una vez ahí y de aquí para abajo ya empiezan ustedes a contar el desarrollo de su proyecto pedagógico de aula. Esto que está aquí, miren, todo esto que empiezo yo a pasar hace parte de lo que fue la planeación, ¿sí? El primer momento del proyecto, de cómo irse, lo que tiene que ver con los referentes, esto tiene que ver con un antes y aquí ya vamos a empezar con el durante, qué fue lo que pasó, ¿sí? Cómo se fue desarrollando ese proyecto. Entonces, la forma, y de aquí yo sí les voy a pedir mucha atención porque la sustentación de ustedes depende específicamente de lo que ustedes pongan aquí, de aquí para abajo. O sea, ustedes hablan de la pregunta rápido, no se demoran nada, hablan de los propósitos, tampoco la justificación. En esto se tienen que echar por lo menos, yo digo por aquí, todo esto, las características de la vereda, todo esto tiene que pasar súper rápido, que se demoren por ahí unos 2 minutos, porque cada grupo creo que va a tener 10 minutos, razón por la cual de aquí para abajo tienen que dejar el fuerte de su investigación y dejen harto tiempo para esto, prepárense también desde la cuestión del tiempo. Entonces arranquemos, como vamos a sustentar el proyecto que ustedes están realizando, proyecto Mi Familia Me Cuida, que es el proyecto que está desarrollando Tania y Yerly, yo debo tener en cuenta que la etapa de concertación, que es lo primero que voy a socializar, tiene unos momentos. Entonces yo voy aquí y vamos a hablar de la etapa de concertación. Entonces yo de pronto sí debe haber alguna diapositiva como que me ubique en que voy a trabajar es la etapa de concertación. Entonces pongo aquí etapa de concertación.
Pónganle cuidado muchachos y muchachas que este Excel tiene una cuestión bien interesante y es esto, ustedes le dan, no recuerdo dónde aparecen, yo le doy aquí donde dice qué deseas hacer y le escribo ideas de diseño y me aparece esta opción. Y entonces cuando uno abre las ideas de diseño le aparecen aquí y si yo estoy conectado a internet me aparecen de pronto, yo simplemente pongo la información pero me aparece aquí de pronto cómo podría salir esa información de manera más llamativa o algo así. Ustedes mirarán de qué forma particular le dan a la presentación de su proyecto. Entonces, etapa de concertación, vamos a arrancar con la etapa de concertación. Y entonces paso a la siguiente diapositiva. ¿Cómo arranca la etapa de concertación, muchachos y muchachas? Entonces pónganle cuidado. Ustedes ya tienen ese trabajo en su matriz. Miren el ejercicio que ustedes ya realizaron. Esta es la matriz de Yerli. Entonces yo lo único que tengo que empezar a hacer en mi sustentación es qué información, qué fue lo que yo hice en mi práctica pedagógica. Entonces, para eso, pues lo mejor, o sea, yo considero que lo mejor es que ustedes se ubiquen en su matriz. Y entonces hacemos lo siguiente, póngale cuidado. Yo pego simplemente la parte de arriba de la matriz. Aquí le puedo, perdón, no. La cuestión es esta. Vamos a tener primero una experiencia de saberes previos, después una experiencia de problematización, después una experiencia de plan de investigación, después cómo nos organizamos, después, o sea, ya ustedes eso lo tienen claro. Entonces la idea o a lo que lo que yo he estado pensando y lo que habíamos hablado con Noemí, que sería muy interesante que salieran las sustentaciones de esta forma, es, bueno, primero aquí como esta casilla no está, entonces yo le voy a eliminar esta celda porque no la necesito para nada. Y lo primero, entonces yo tendré que sustentar, lo que tengo que sustentar es esto, póngale cuidado, la primera experiencia que son los saberes previos. Entonces yo copio mi matriz aquí. Etapa de concertación, saberes previos. Uy, no, profe, pero es que eso se ve muy feo, eso está muy pequeñita la letra, eso no se ve claro, eso quedó horrible, entonces no se afanen. Bueno, primero le agrandamos el tamaño de la letra, lo ponemos de una manera coherente que se pueda ver. Ustedes saben que en PowerPoint, para que se observe, se necesita que la letra sea de 18 para arriba. Si es una letra de menos de 18 de tamaño de fuente, la letra se va a perder. Y lo que vamos a hacer es, o sea, aquí van a estar la pregunta, las experiencias, los pilares de la educación, los desarrollos por fortalecer, los recursos y los productos. Entonces ustedes muestran esto, pero resulta que yo no necesito, por ejemplo, toda esta información que colocó Yerli y Tania. ¿Sí? Eso está en la matriz, pero yo aquí, como esto es una presentación, yo tengo que sintetizar la información. Lo mismo aquí en los desarrollos por fortalecer. Entonces, desde los desarrollos por fortalecer, ustedes dejen solo los enunciados, dimensión comunicativa, perdón, aquí, póngale cuidado. Vamos a dejar simplemente los enunciados, acá sí podemos dejar los recursos, acá los pilares del arte, esto es cortico y si dejamos, podemos dejar todo, pero aquí en las experiencias, como es tan largo, yo tengo que sacar las ideas principales. Entonces leamos, no es necesario que aparezca la fecha, martes 19, los niños tendrán una inesperada visita de una investigadora Chepita, en este personaje lo representará Yerli Otálora, o sea, esta información es importante decirla, pero la podemos decir de manera oral y aquí tendremos que dejar simplemente la esencia de lo que van a hacer con los niños. Entonces póngale cuidado, dice Yerli. Los niños tendrán una visita inesperada de una gran investigadora llamada Chepita. Este personaje lo representará Yerli Otálora. Mientras tanto, Tania estará grabando el momento. Yerli llegará con un atuendo muy peculiar para así empezar a despertar la curiosidad de los niños sobre el personaje. También cantará la canción con ellos llamada ¿Por qué? ¿Por qué? Posteriormente comenzará a indagar a los presuntos
poseedores de saberes sabios, los niños, y para esto lo harán a partir de las siguientes preguntas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les gusta hacer para sentirse bien? Si pudieran pedir un deseo, ¿cuál sería? Niños, ¿ustedes saben cómo sus familias están tratando su cuerpo? Entonces, esto es lo que, digamos, aquí es donde viene lo más importante, entonces yo tendría que ir con eso allá. Ellos, como le demuestran todo ese amor que les tienen, de esta forma la idea es que se comience un diálogo con los niños y niñas. Póngale cuidado, comience un diálogo con los niños y niñas. Ya terminada esta parte, entonces aquí está, póngale cuidado. Todo esto yo lo puedo sintetizar, todo esto que acaban de decir Yerly y Tania, o sea, me interesan las preguntas. Entonces, acá dice, ¿cómo arrancó, cómo va la experiencia de los saberes previos? Entonces, escribimos diálogo con los niños y niñas desde las preguntas que les gusta hacer para sentirse bien. Si pudieran desear un deseo, ¿cuál sería? Niños, ustedes saben sus familias, Listo, diálogo con los niños. Entonces yo ya sé que la idea es el diálogo con los niños mientras los niños van dibujando las... después de la clase vamos a revisar los textos y construir el texto colectivo. Entonces, acá, saberes previos. Dice, diálogo con los niños y niñas desde las preguntas pero, o sea, igual la pregunta más importante. Entonces, diálogo con los niños y niñas desde la pregunta, perdón, desde la pregunta, cómo sus familias están tratando su cuerpito, póngale cuidado, cómo sus familias están tratando su cuerpito y cómo le demuestran, y ellos cómo le demuestran el amor que se les tiene. Y si hicieron esta pregunta, después, ¿qué hicieron? Entonces, si se hicieron, si se hicieron dibujos, no, pero en este creo que no se hicieron dibujos, o sí, yo no recuerdo qué era lo que habían escrito. Venga, miramos aquí, de esta forma, las practicantes con ayuda del auxiliar les van escribiendo en el dibujo del niño. Sí, entonces aquí, experiencia, diálogo con los niños, realización de dibujo, realización de dibujos, o sea, aquí lo vamos a sintetizar todo eso que ustedes dicen allá en la menor cantidad de palabras, pues para que se pueda ver. Entonces, aquí, realización de dibujos. No, pero es que realización suena horrible. Construcción de dibujos, construcción y socialización de dibujos. Entonces, de dibujos, y aquí construcción de texto colectivo. Yo simplemente estoy colocando las ideas, muchachos y muchachas, de lo que ustedes ponen ahí, de lo que puso Yerly y Tania. Solo estoy colocando las ideas, pero ustedes ponen pues lo que han puesto, ¿no? Lo que consideran necesario. Bueno, digamos que queda así la primera parte, solo esto de los saberes previos, pero así como está, o sea, se ve como muy desorganizado. Entonces yo lo selecciono, voy donde dice disposición de la matriz, aquí yo le puedo dar un centrado para que la información me aparezca centrado solo desde la experiencia de los saberes previos, y yo le voy a dar un realce a esto un poquito para que se note de pronto como más organizado, lo puedo poner centrado. O sea, ustedes busquen la manera de que esa información que ustedes están compartiendo se vea muy buena. Mire, saberes previos. Entonces vamos a decir el diálogo con las maestras, diálogo con los niños y las niñas, diálogo con los niños y las niñas, pilares de la información de la educación inicial que va a trabajar el arte, desarrollos por fortalecer. Entonces ustedes ponen las dimensiones, pero ahí en la sustentación ustedes lo tendrán. O sea, yo estoy diciendo que esta información es una información que me permite a mí
mirar tantico la diapositiva, pero yo soy desde el lenguaje y desde mi discurso, yo soy el que me tengo que defender. Yo me defiendo, o sea, dependiendo de lo que vea en la diapositiva y de lo que recuerde, yo empiezo a contar, bueno, cómo hicimos los saberes previos. La idea es que esto se vea en la diapositiva, pero no que ustedes se pongan a leer esto, sino que ustedes expliquen cómo fue la experiencia, ¿sí? Cómo la planearon, perdón, cómo fue la planeación, porque aquí estamos viendo simplemente lo que fue el ejercicio de la planeación. Entonces, listo, me quedó. Si ustedes no les gustan los colores de esto, o sea, si ustedes no les gustan los colores, ustedes le dan doble clic al cuadro, o si están aquí seleccionan simplemente el cuadro y van a diseño y aquí les van a aparecer diferentes formas, diferentes colores, en fin, que podrían quedar pues para que, dependiendo de cómo les llame la atención. Entonces, aquí está la experiencia, la experiencia de los saberes previos. En esto ustedes no se demoran mucho explicando. Yo vuelvo y les digo, acá simplemente ponerlo para que se vea y ustedes cuenten en qué iba a consistir, en qué consistía la experiencia, qué era lo que querían trabajar. Después de esta diapositiva, muchachos y muchachas, es donde van las evidencias o los desarrollos de la experiencia que ustedes desarrollaron. Entonces, por ejemplo, para esto de los saberes previos, ya nosotros les habíamos pedido a ustedes con anterioridad de que subieran unas diapositivas con los saberes previos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde es que están? Publico diarios de campo, planes semanales, informe, quién publicó una tarea, informe de práctica pedagógica, visualización del proyecto. No, ¿dónde está la de los saberes previos? Primera semana, planes, diapositivas del informe, qué significa, quiénes realizan. Ah, está, los saberes previos de los niños. Entonces aquí ya, por ejemplo, si vamos a trabajar con el informe de Tania y de Yerly, entonces aquí me aparecen ya los saberes previos que ellos han sacado, entonces que ellos sacaron. Entonces ahí después, póngale cuidado, va esta diapositiva, voy a descargar estas y les voy a mostrar de una vez. Descarguemos las de Yerly, las de Tania y Yerly. Entonces, se descargaron, listo. Como usted, o sea, la mayoría del trabajo ya ustedes lo tienen en su informe y lo tienen en diapositivas algunos. Entonces aquí ya están las diapositivas de los saberes de los niños. Entonces yo selecciono, copio estas diapositivas, las copio y las pego aquí debajo. O sea, si ustedes ya lo tienen, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar. Creo que no me deja pegar porque no le di a habilitar edición. Ya. Entonces selecciono las diapositivas, le doy copiar, clic derecho, copiar y voy y las llevo y las pego después de los saberes previos, que es lo que voy a explicar cómo fue el proceso de esos saberes previos. Parece que me pegó solo una diapositiva, no sé por qué. Ah, bueno, listo, aquí aparecieron las diapositivas. Entonces acá está entonces esta soy yo con mi carro, dibujé mi papá, mi mamá también, dibujé una basura. Procuren por favor aquí colocar el nombre y el apellido de los niños, o sea, respetémosles la mayor cantidad respetémosles su identidad. Entonces le vamos a poner el nombre, el apellido y la edad. Entonces ponemos 5 años y 3 meses, o dependiendo de la edad que tenga la niña, porque sí es necesario que nosotros empecemos a destacar que estos desarrollos de estos dibujos tienen que ver con una edad específica y con un desarrollo que tiene la chica, la niña o el niño que ha. Entonces póngale cuidado, aquí es donde viene lo de las ideas de diseño. Si ustedes quieren, si no se quieren complicar la vida, ustedes le dan ideas de diseño. Me aparecen aquí las ideas y entonces póngale cuidado. Me aparecen muchas maneras curiosas, llamativas, distintas de presentar esta información. Entonces aquí, por ejemplo, me aparece así, me aparece de esta manera, me aparece así, pero entonces aquí yo tendría que quitarle este no, porque miren esto que me deja aquí, yo no necesito estos espacios. Entonces ustedes mirarán cuál
cuál es el que más les llama la atención o cómo le colocan ustedes un diseño apropiado a esto. Lo importante es que se entienda que ustedes van a presentar qué fue lo que planearon y después qué fue lo que desarrollaron. Pum, y empiezan a mostrar. Aquí es donde ustedes se tienen que detener a mostrar, miren, esto fue lo que hicieron los niños, esto va a ser lo más importante, muchachos y muchachas, que ustedes cuenten aquí, bueno, y miren, y los niños hicieron estos dibujos, si ven, o sea, Yerly, por ejemplo, acá ¿cuántos hay? Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 9, no sé, 8, 9. La idea es que ustedes escojan los más representativos, algunos que les llame la atención y empiecen a hacer de pronto algunas, los que les generen a ustedes mayor curiosidad y expliquen qué pueden ver ustedes ahí en ese dibujo. Miren, esta niña pintó esto otro, en fin, le hagan ustedes una pequeña interpretación a esos dibujos, pero no se vayan a poner a tratar de decir cosas que no son, o sea, interpreten desde lo que estaban pintando los niños y desde lo que ustedes vieron en el ejercicio, cuenten la situación, en fin. De igual manera, aquí, digamos, cuando ustedes, pongámosle que vamos a poner unos 3 o 4 dibujos de saberes previos de los niños, de pronto no tantos para no demorarnos ahí. Ustedes cuentan que tienen todos los dibujos, pero no, o sea, no los vamos a mostrar todos porque pues por cuestiones de tiempo no es necesario. Bueno, entonces salieron los saberes previos y después estos son los saberes previos individuales y después deben mostrar ustedes el texto colectivo. Entonces aquí yo quiero que miremos el proyecto de estas chicas. Pónganle cuidado, por ejemplo, ellas. Igual, ellas en vez de, digamos, esto que están mostrando ellas, que es el diseño de lo que hicieron para explicarlo, nosotros no lo ahorramos, nosotros en vez de hacer este esquema así como tan engorroso, nosotros lo que vamos a hacer, por eso es que nosotros vamos a ir poniendo las partecitas de nuestra matriz. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los desarrollos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Y cuáles son los productos? Ellos hablan. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son los desarrollos? ¿Cuál va a ser la evaluación? ¿Cuáles van a ser las áreas? En fin, o sea, vendría siendo casi que la misma información, pero nosotros lo tenemos organizado de manera distinta y que se vea, pues porque esto todo ellos lo hablan y lo explican desde el oral, pero nosotros dejamos aquí la impresión, o sea, mostramos en este cuadrito, en el cuadrito que estamos, que la matriz, desde la matriz que hemos expuesto. Recuerden ustedes que el día que estaban sustentando los chicos del cuarto semestre les preguntaban que si ya tenían hecha su matriz, que si ya tenían hecho su informe, y ellos decían que no, y Noemí, o sea, eso fue uno de los puntos que más se les criticó, cómo es posible que vayan a hacer un proyecto y ya hayan encontrado desarrollos y no tengan la matriz. Entonces nosotros sí vamos a partir desde nuestra matriz. Aquí, bueno, pero yo quería mostrarles en el proyecto de ellas, miren los saberes previos de los niños, entonces muestran el trabajo de los niños, pero a ellas como si ya los niños escribían. Entonces nosotros sí ponemos es solo el dibujo, no la cara del niño, nos interesa el dibujo porque ahí en el dibujo es donde vamos a leer lo que dicen y qué fue lo que escribieron. Entonces aquí ellos ponen los saberes previos y pónganle cuidado, aquí ponen después el texto colectivo. Entonces, para el texto colectivo ellos ponen cuáles fueron las categorías que encontraron desde los saberes de los niños y cuál fue el texto que construyeron. Yo me di cuenta de pronto en algunos de los proyectos de ustedes, yo me di cuenta que tenían unos textos larguísimos, por ejemplo en Picardías, jornada de la tarde, yo vi que eso, el texto colectivo era una cosa como de página y media, no, pues, imagínense, los niños, miren los saberes que dicen los niños, son muy sencillos, yo tengo que recoger eso en un texto lo más breve posible, no se van a poner, y si tienen un texto muy largo, sintetícenlo, o sea, digan cuáles fueron las ideas que vieron en los dibujos de los niños, que son las categorías, qué ideas encontré, entonces los niños hablaban de esto, digamos aquí por ejemplo con la familia que dice, esta soy yo con mi carro, dibujé mi papá, con mi mamá también dibujé una basura, los bananos y Salomé. Dice, mi papá trabajando y jugando conmigo, o sea, los papás cuidan, los cuidados de los papás tienen que ver con el juego y con los trabajos de los padres, mi mamá, mi papá paseándome porque ellos me quieren mucho. Entonces, como la pregunta de ellos es,
que iban a dialogar cómo las familias los tratan sus cuerpos y cómo les demuestran amor. Entonces aquí el texto tiene que ser de cómo las familias les dan amor a los niños y cuidan el cuerpo. ¿Qué encontraron? Entonces que cuidan el cuerpo jugando, que cuidan el cuerpo. ¿Qué más era lo que decía esta última niña? Mi papá paseándome. Entonces cuando salen a pasear, jugando, paseando. Entonces, ¿qué categorías? ¿De qué hablan los niños? Entonces hablan del juego, el juego, hablan de los paseos, ¿sí? Dependiendo, y entonces aquí ya ponen el texto. Tiene que ser muy breve, yo vuelvo y les recuerdo, muchachos, pilas con esto. Yo simplemente este es un ejemplo desde lo que habían trabajado las chicas del cuarto semestre, pero pues ustedes también pueden hacer algo. Yo sé que ustedes están haciendo sus proyectos muy bien desarrollados y sus textos colectivos y de igual manera entonces van a salir muy bien. Después, ¿qué van a hacer? Póngale cuidado. Como ya tienen ustedes aquí la matriz, ya hicimos los saberes previos, entonces después de los saberes previos, ¿qué sigue? Entonces sigue la problematización. Entonces yo voy a la matriz, copio nuevamente lo que aparece aquí de la problematización, lo copio y hago el mismo proceso que hice con los saberes previos. Entonces aquí, perdón, tengo que ubicarme ya en la diapositiva donde voy a continuar, nueva diapositiva y agrego la diapositiva de la matriz. Miren que no me apareció la parte de arriba de la matriz desde esto, la pregunta, las experiencias, entonces esa partecita si ustedes quieren, yo qué hice, perdón. Como esta primera parte no está, entonces yo primero copio la parte de arriba de la matriz y la pongo ya aquí para los saberes previos, para la... Listo, entonces va esto. Experiencia, saberes previos. Entonces voy a la matriz, copio la problematización, copiar. Voy a las diapositivas. ¿Dónde están las diapositivas? Aquí se supone que yo voy a continuar. Venga, miramos a ver. No me... O sea, la idea es que hagamos que esto nos empate con... ¿Cómo hago yo para que me aparezca esto acá? Bueno, entonces le doy insertar, clic derecho, insertar, si me aparece insertar. No sé cómo se le saca, cómo sacar nuevas columnas a una matriz. Diseño, disposición, ¿cómo le agrego una casilla arriba? Dividir celdas. No, pero dividir celdas no, yo necesito es insertar una arriba. Bueno, ¿qué hago yo? O sea, para no engallarme con esto, yo voy a coger esta matriz con la que trabajó Yerli de borrador, le voy a eliminarle esta primera casilla, se la elimino y ya me quedó acá la de la problematización, entonces vuelvo y copio con todo el texto desde arriba, con todo desde arriba, o sea, para que me aparezca pregunta, experiencia, porque si no me aparece esa categoría me va a quedar como incompleta la matriz cuando la pase a la diapositiva. Entonces esto no lo necesito, ya copié ya, ahora sí me apareció completo la información que yo necesitaba y entonces vuelvo y hago el mismo proceso. Agrando esto un poco, selecciono todo, le doy centrado, le agrando la letra que recuerden ustedes que dijimos que tenía que ser de 18 para arriba más o menos. Y entonces miro a ver aquí qué es lo que dice y voy a sintetizar la información lo más breve posible. Entonces ya sabemos que dentro de los desarrollos de comunicación escrita, o sea, qué es lo que ustedes van a trabajar específicamente desde los desarrollos, pilares de la educación, entonces ahí cuentan cómo van a trabajar o cómo va a ser el trabajo con cada uno de los pilares. Miren, acá por ejemplo, tiene 24. Yo había dicho, no, tratemos de que, o sea, traten ustedes de que las matrices les queden con un mismo formato. Entonces, si esta, por ejemplo, tiene, es decir, seleccionenla todo y pongámosle de pronto un 20, 22, no, muy grande. Un tamaño 20, yo creo que es el adecuado. Cabri cuerpo, tamaño 20.
Calibri, cuerpo, tamaño 20. Entonces yo voy aquí nuevamente y cojo esta matriz y voy a hacer exactamente lo mismo. Selecciono Calibri, cuerpo, todo, que me quede con un tamaño 20. Pero ¿por qué se me ve tan distinto? Bueno, pilares de la educación inicial. Venga, pero ¿por qué así se ve tan distinto? Pregunta, recursos, productos. Pregunta, experiencias. Bueno, hay esta creo que tiene mucho espacio. Esta no necesita tanto. En fin. Y vamos a sintetizar la información. Entonces le presentaremos a los niños el video que realizamos con ellos y con la investigación de Chepita. Proyectaremos el texto colectivo de forma creativa por medio de diapositivas donde se escriba lo que los niños... Entonces, dice, presentaremos al niño el video. Entonces, dejamos hasta aquí. Video que realizamos con ellos y le proyectamos el texto acá. Listo. 1. Presentaremos el video. Después, proyectamos el texto colectivo. Listo. Y aquí proyectamos el texto. Por medio de este procedemos a llevar a cabo un taller. Después de haber hecho la lectura del texto colectivo y proyectar el video, preguntaremos qué más quisieran saber. Entonces aquí ellos, acá, después de proyectar el video colectivo, proyectaremos el texto colectivo. Después dice, preguntaremos qué más quisieran saber acerca del cuidado del cuerpo de las familias, los socializaremos y hablaremos con ellos y la maestra para ver cuál es más divertido. Listo. Y acá. Y preguntaremos qué más quisieran saber. O sea, la idea es sacar la esencia de lo que yo estoy diciendo allá para que no me quede esto tan farragoso, este cuadrito de la matriz. Y aquí entonces ya saben ustedes de la literatura a partir del taller y el arte. Entonces a partir del taller le dejamos la información, o sea, muy general, ¿sí? No, esto ustedes lo pueden decir, pero lo pueden decir, lo que yo estoy borrando lo pueden decir arte, lo pueden decir de manera oral allá. Aquí, digamos que hasta acá. Entonces yo dejo el arte por un lado y recuerden ponerle mayúsculas, o sea, ponerle negrilla, ponerle cosas bonitas a sus diapositivas. La literatura, entonces no es la literatura, sino es arte, literatura, dejémosle solo literatura, le colocamos negrilla, le colocamos la L mayúscula aquí inicial, que me quede con un buen formato. Entonces, problematización, ¿cómo hicimos la problematización? Entonces viene de esta manera, yo le pongo acá negrilla esto que se vea mejor, a la pregunta de investigación también lo boto con negrilla para que resalte, desarrollos por fortalecer. Entonces esto, recuerden ustedes que dijimos que seleccionábamos esto y íbamos a disposición, entonces yo lo pongo por aquí centrado de esta manera. Que se vea que esto tiene o sea, una cosa es la matriz allá para un texto escrito y otra cosa es la matriz para, miren, por ejemplo, aquí en esta le colocamos la información en mayúsculas, entonces seamos coherentes y si acá, entonces yo no se la puedo colocar en minúsculas, yo tengo que colocársela en mayúscula. Se lo tengo que poner en mayúscula, bueno, se lo pongo en mayúsculas, comunicación escrita. Desarrollos por fortalecer recursos, productos, bueno, en fin, cuentan la experiencia de la problematización y entonces en la problematización yo ¿qué tendré que mostrar? Pues tendré que mostrar cuáles fueron las preguntas que construyeron los niños y las niñas. Miremos en el proyecto que están socializando las compañeras, por ejemplo, dicen problematización. Ahí ellas solo muestran unas evidencias, póngale cuidado, ponen un par de fotos del proceso de problematización y muestran las preguntas que salieron. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos y muchachos. Entonces la idea es que aquí en las diapositivas que continúan es mostrar las evidencias del trabajo o los productos, las evidencias, algo, o sea, muestren algo que les permita hablar de cómo fue ese trabajo.
Entonces, póngale cuidado, bueno, yo selecciono esto, si ven ustedes esas líneas rojas que aparecieron punteadas, dan cuenta de que mi matriz está bien centrada, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso de que las diapositivas estén bien organizadas en donde deben ir. Entonces aquí la problematización, entonces ahí ustedes tendrán que agregar las diapositivas de cómo hicieron ustedes la problematización con sus niños y niñas. Se copió nomás. Quiero copiar toda la diapositiva, entonces yo la copio, digamos que este va a ser mi ejercicio, yo esto fue lo que tengo, las preguntas de investigación fueron estas, entonces yo simplemente pongo ahí problematización y qué fue lo que pasó en la problematización. Muestran ustedes las evidencias de su trabajo. Problematización, y tienen que hacer exactamente lo mismo, muchachos y muchachas, tienen que hacer lo mismo con cada una de las experiencias. Entonces vamos aquí después entonces entrarán ustedes a la organización democrática, entrarán ustedes a cómo, y entonces obviamente en la organización democrática, ¿qué es lo más importante? La cuestión de los acuerdos y de los grupos de trabajo. Entonces muestran ustedes en las diapositivas, venga, miramos qué colocaron ellas aquí. Pregunta de investigación, bueno, ellas ponen las preguntas de investigación, ellas ponen el plan de investigación, cómo fue la construcción, el plan que hicieron, organización democrática, entonces ponen aquí es los trabajos. Yo creo que yo me había saltado el plan de investigación. Entonces aquí ya ustedes pónganle cuidado, saberes previos, después viene problematización, cuentan la problematización y después tienen que pegar lo que tiene que ver con el plan de investigación. Y ahí ustedes tendrán que decir pues cuáles son las experiencias que van a desarrollar, que eso es ya lo que tiene que ver con la segunda parte de la etapa de desarrollo, que es lo que ustedes, digamos, más o menos tiene Yerli acá. Pero, o sea, no este plan de investigación que está escrito acá, que tiene Yerli en su matriz, en su planeación, que eso tiene que ver más, esto no es el plan de investigación, sino si esta era, póngale cuidado porque ahí tienen un error ellas, si esta es la etapa de concertación, esto no es el plan de investigación, esta es la etapa de desarrollo. Etapa de desarrollo. La etapa de desarrollo es la planeación concreta, pedagógica, el currículo que se ha creado, es el currículo que se ha creado con relación al plan de investigación, pero no quiere decir que yo aquí en mi plan de investigación muestre esa matriz, no, yo tengo que contar, o sea, yo tendré que decir ahí, yo podría colocar más o menos van ustedes aquí a insertar, SmartArt, y les saldrá de pronto algo, hay unas que son de procesos, entonces ustedes van a decir, bueno, vamos a tener 3 experiencias, por ejemplo, entonces una experiencia va a ser la visita a la huerta, otra va a ser la entrevista, otra vez va a ser el experimento de X o Y, o sea, en el plan de investigación ustedes tendrán que mostrar la evidencia de qué fue lo que se hizo, pero también tendrán que mostrar específicamente qué es lo que van a hacer. Entonces en el plan de investigación, pónganle cuidado a estas chicas que tienen. Ellos tienen el nombre de la experiencia. ¿Cuál es el nombre de la experiencia que van a hacer? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es el propósito de esa experiencia? Entonces, por ejemplo, ustedes, yo sé que en algunos de los proyectos, bueno, miremos aquí dentro de las experiencias de este proyecto que están diciendo Yerli. Entonces, experiencia número 1, visualizando nuestros saberes. No, esto está como enredado. La magia de los buenos tratos, resaltar la importancia del respeto a los acuerdos dentro del aula, luego haber comunicado la socialización de los niños con la maestra Reina y Madre como forma de colaboración. La magia de los buenos tratos. Visita, bueno, entonces acá hay una experiencia de visitas domiciliarias que ella la dice. Entonces yo pongo acá, nombre de la experiencia, entonces ustedes tendrían que poner más o menos si quieren utilizar un cuadro muy similar a este. Entonces, ¿cuál es el nombre de la experiencia? Entonces,
visitas domiciliarias. ¿Cuál va a ser el propósito? Entonces vamos a ir a las casas a mirar a ver cómo son las casas de los niños y a preguntarles a las mamás cómo cuidan. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Pues la habitación del niño, la mamá, que es la persona ¿cuál va a ser el producto? ¿Y cuáles van a ser las actividades? Entonces, ¿qué producto va a quedar de eso? Pues va a quedar una ficha de observación, o vamos a hacer el dibujo, o qué van a hacer, y cuáles van a ser las actividades que van en cada una de esas experiencias. Esto ustedes lo pueden presentar así riguroso, o lo pueden presentar de una manera más sencilla desde su plan de investigación, desde decir, no, ¿dónde era que yo estaba haciendo una diapositiva de plan de investigación donde había sacado 3 elementos? Bueno, no sé dónde era que la había colocado yo. Bueno, en fin. Entonces ahí ustedes miran la manera de mostrar su plan de investigación, después la organización democrática. Entonces igual copian la parte de la matriz que tiene que ver, con la experiencia, y después muestran las evidencias. O sea, yo creo que con estos dos que ya trabajamos, que es los saberes previos y la problematización, ustedes ya tienen una base para que sigan con cómo fue que hicieron, para que continúen ustedes aquí diciendo cómo fue que hicieron cada una de las siguientes experiencias en su proyecto. Resulta que nosotros estábamos hablando de la etapa de concertación. Entonces, cuando ya terminen ustedes la etapa de concertación, tendrán que hacer nuevamente una diapositiva como esta, pero que ya no diga etapa de concertación, sino que diga etapa de perdón, ¿yo qué hice? No, aquí no. Esto tendré que copiar esta diapositiva y la pego aquí. Ya no es etapa de concertación, sino es etapa de desarrollo. Y en la etapa de desarrollo vuelvo nuevamente a ideas de diseño. Y pongo la manera, bueno, etapa de desarrollo, ya tenía entonces aquí la etapa de concertación, ahora voy a contar la etapa de desarrollo. Y de igual manera, entonces ustedes tendrán que contar dentro de la etapa de desarrollo cómo han desarrollado cada una de las experiencias de su plan de investigación. Entonces, si en el plan de investigación dijeron que iban a hacer esto y esto, entonces la etapa de desarrollo tendrá que ser qué es lo que han hecho de aquí. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Y entonces ustedes irán a mostrar de igual manera. Entonces, ahí en la etapa de desarrollo es donde ustedes ya tienen que poner desde las experiencias. Entonces, si aquí la experiencia es visualizar nuestros saberes, pero no sé por qué estas chicas, porque esto de visualizar nuestros saberes tiene que ver, esto después de haber realizado un arduo trabajo en la etapa de concertación con los niños y niñas. Bueno, esto no tiene que ver con la etapa de desarrollo, sino esto tiene que ver es con la etapa de concertación todavía el momento de la visualización. No sé para este grupo si esto que están hablando ahí tenga que ver con esto mismo, con la planeación de esto mismo, y si es lo mismo, cámbienlo, porque no pueden, o sea, ¿por qué dicen que aquí hacen una visualización y por qué dicen que aquí hacen otra? No entiendo. ¿Son quienes? Bueno. Después, acá, experiencia la magia de los buenos tratos. Entonces tendrán que contar aquí en sus diapositivas en la etapa de desarrollo. Entonces hacen una matriz, la matriz, ¿cuál es la experiencia? Entonces la experiencia se llama la que de los buenos tratos, ¿cómo era que decía? La magia de los buenos tratos. Entonces la experiencia, entonces acá sí, entonces hacen ustedes lo mismo, etapa de desarrollo, y ponen la matriz de que, ¿cómo se llamaría la experiencia? Entonces la cuestión de los buenos tratos. ¿Qué información, qué pregunta ayuda a responder esa experiencia? ¿Cuáles son los pilares? ¿Cuáles son los desarrollos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los productos? Que eso ya ustedes lo tienen planeado en sus matrices de planeación de la etapa de desarrollo. Ustedes lo hacen y ahí van a contar hasta dónde lo hicieron, y entonces muestran los desarrollos de qué es lo que han alcanzado a hacer.
¿sí? De la misma manera como lo hicieron en la etapa de concertación. Entonces, ponen la matriz de la experiencia con la experiencia, con la pregunta, con los pilares, con los desarrollos, con los recursos y ponen las evidencias de lo que han hecho. Entonces, por ejemplo, si una de las experiencias aquí, vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Entonces, si una de las experiencias era la entrevista a los padres entrevista a los padres de familia, entonces yo le pongo como nombre de la experiencia, tal cual como yo la tengo, entrevista a mis papitos, ¿En qué consistió la entrevista? Entonces escribo, entonces, invitar a los padres de familia. Recuerden que nosotros habíamos hablado de que cada una de las experiencias tenía un antes, tenía un durante y tenía un después. Entonces, aquí escribirán lo del antes, pero muy pequeñito. Antes vamos a hacer tal y tal para la entrevista a los papitos. Entonces, antes vamos a planear antes. Entonces dice, construir preguntas y una canción de saludo a los papás. Durante, entonces, es la realización, realizar la entrevista a padres y después, entonces, ¿qué es lo que van a hacer después con la información? Entonces, hacer dibujos, muñecos en plastilina, no sé, dependiendo de lo que van a hacer con la información. O sea, aquí, ¿cómo voy a conseguir la información? Aquí ya, ¿cómo voy a vivir la experiencia? Y aquí, ¿qué voy a hacer con la información que me encontré? Eso ya ustedes, yo se los expliqué en el video de cómo hacer la etapa de desarrollo, entonces ustedes tendrán que poner cuál es la experiencia, después cuáles son los pilares que van a trabajar. Entonces, si por ejemplo entonces decimos ahí que le vamos a cantar una canción a los padres de familia, entonces va a ser la cuestión del arte, entonces el arte desde el construir y cantar una canción de presentación. Ahí va a estar el arte. ¿Qué más va a haber? Entonces va a haber la exploración del medio. Entonces esto también yo lo voy a trabajar aquí, la exploración del medio, porque, o sea, entrevistar a mis padres de familia hacen parte del medio y yo la exploro. Y entonces, exploración del medio desde el, preguntar a las personas sobre mis dudas o curiosidades. Entonces acá, yo sí, muchachos y muchachas, estoy bastante decepcionado con ustedes y esto va de manera general con relación a esto de los desarrollos por fortalecer. A mí me parece que ustedes no han hecho un ejercicio riguroso con esos desarrollos por fortalecer desde el trabajo con las dimensiones. O sea, yo estoy casi seguro que ustedes esto de las dimensiones que yo les envié no lo han mirado en lo absoluto. Ustedes tienen que ser muy pilosos, muchachos, y, o sea, ¿qué les voy a decir? Pónganle cuidado. No, ¿dónde está eso? Este computador se puso lento. ¿Dónde está informes de práctica? No recuerdo dónde está. Bueno, el archivo que yo les envié a ustedes donde están las dimensiones del desarrollo. Ustedes tienen que ser muy juiciosos, muchachos. Léanse en eso de las dimensiones. O sea, es una obligación de ustedes leerse en eso de las dimensiones para que ustedes sepan que pueden trabajar en cada una de las experiencias o si no grave. Ustedes tienen que leérselo todo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar y voy a irme a la matriz, mire, listo. Yo me devuelvo aquí porque yo le había borrado unas cosas a esta matriz, pero no necesito, entonces voy a dejar nuevamente la matriz como estaba. Ya volvió y apareció todo lo que le había borrado, pues para poder hacer
pasar allá el cuadro completo. Entonces pónganle cuidado. Yo sé que los saberes previos, en esta primera experiencia, los saberes previos tiene un fuerte elemento comunicativo porque los niños van a tener que representar y van a tener que socializar, van a tener que comunicar. Por ende, yo sé que las dimensiones que más se van a trabajar son la dimensión comunicativa, ¿sí? Son la dimensión comunicativa y desde la cuestión, desde desde lo no verbal, desde los dibujos y desde lo oral, porque ellos lo van a tener que socializar. Pero aquí, muchachos y muchachas, también van a mostrar ustedes, o también hace parte, la dimensión cognitiva, ¿sí? Porque la dimensión cognitiva habla, es que me da embarrada no tener en este momento el documento, yo no recuerdo dónde lo tengo. Yo sé que yo se los envié a ustedes, pero no tengo aquí ese correo abierto y me da como vaina ponerme a buscar en medio del video. Ustedes ya lo tienen. Entonces yo sé que la dimensión cognitiva tiene que ver con la expresión de los saberes. Entonces póngale cuidado. La dimensión cognitiva tiene 3 ejes. Acuérdense que yo pongo la dimensión y pongo el eje. Entonces yo pongo dimensión cognitiva y el eje. Entonces ahí hay en la dimensión cognitiva, ustedes se van a dar cuenta que uno es uno tiene que ver con las relaciones con la naturaleza, otro tiene que ver con las relaciones con los grupos sociales. Entonces, por ejemplo, si mi investigación tiene que ver con por ejemplo, que tiene que ver con la familia, entonces aquí dimensión cognitiva, relaciones con grupos sociales. Ese es el eje. ¿Eso dónde está? Eso está en el documento que yo les envié, en la síntesis que yo les envié de las dimensiones del desarrollo. Búsquenlo bien. ¿Y ahí qué dice? Entonces yo tengo que buscar cuál de las dimensiones que aparecen ahí, cuál de los desarrollos yo voy a fortalecer. Ese ejercicio yo se los expliqué muy bien a ustedes en la primera explicación de cómo realizar las matrices, en el video de cómo realizar las matrices, pero me parece que ustedes se han quedado muy cortos en eso, muchachos, porque ustedes no están haciendo el ejercicio serio de pensar cuáles son las dimensiones. Entonces, piensen muy bien cuáles son los desarrollos que van a fortalecer en cada una de las dimensiones. Entonces aquí estábamos hablando, los saberes previos tienen que ver lo comunicativo, pero también tiene que ver lo cognitivo, la dimensión cognitiva. ¿Qué vamos a investigar? De qué vamos a investigar tiene que ver explícitamente con la dimensión cognitiva porque es formulación de preguntas. Pilas, muchachos, porque ustedes, o sea, tienen que ser muy pilosos, pero si usted, entonces acá más que la cuestión de la comunicación escrita, yo creo que aquí lo que ustedes trabajan es la construcción de preguntas. Entonces ahí tiene que estar la dimensión cognitiva. Y buscan dentro de los desarrollos cuál es el desarrollo que tiene que ver con el formular preguntas, porque ahí está, ustedes lo tienen que buscar. Lo mismo para el plan de investigación, también tiene que ver la dimensión cognitiva, porque hay uno de los que dice, hago planes para responder mis preguntas, algo así. Me da lástima no tener el documento en este momento abierto y me da embarrada porque yo había debido haberlo tenido listo acá para presentarlo, pero pues me perdonarán por esas, pero ya eso está en otro video, muchachos y muchachas, entonces la idea es que no nos detengamos en eso. La organización democrática tiene que ver con la dimensión personal social y ustedes no lo colocan. La dimensión personal social habla de cómo trabajar en equipo. Hay un eje que es de autonomía, hay uno que es convivencia y hay otro que es, bueno, no recuerdo, pero esto tiene que ver, entonces aquí de la organización democrática tiene que ver la dimensión personal social desde el eje de convivencia y ustedes buscan ahí cuál de los desarrollos que aparecen en el eje de convivencia yo estoy trabajando con lo que he planeado. Ese ejercicio, yo digo, muchachos, esa es una tarea que tienen todos.
Por ejemplo, sí está muy bien. Dice la visualización y sistematización tiene que ver con la dimensión artística. Claro que sí, porque va a ser un taller de arte. Como va a ser un taller de organización, tiene que ver es con lo personal, con lo social, con organizarnos. Esto que tiene que ver con investigación tiene que ver con lo cognitivo, es lógico. Esto que tiene que ver con problematizar también es cognitivo. Esto que tiene que ver con comunicar saberes, pues tiene que ver con lo comunicativo y tiene que ver con lo investigativo. Entonces ganen en eso, muchachos, péguenle una revisadita nuevamente a sus matrices, sobre todo en los desarrollos por fortalecer, porque ahí yo veo grandes debilidades. Listo, entonces resulta que digamos que ya terminaron ustedes tanto su etapa de concertación como su etapa de desarrollo. ¿Dónde van? Ustedes, bueno, yo les iba a decir, cuando empiecen ustedes a socializar ya su proyecto, o sea, yo les había dicho a ustedes, arrancamos, mostramos la pregunta, los objetivos, la justificación, si tenemos que agregar algo del referente de contexto lo agregamos y nos saltamos todo esto hasta aquí. Cuando se salten hasta esto, muchachos, cuenten específicamente cuántos días de trabajo llevan. Bueno, muchachos, miren, este es el proyecto que nosotros estamos haciendo. Llevamos trabajando apenas 4 o 5 días porque ha pasado esto, porque ha pasado lo otro. O sea, eso lo tienen que ubicar. No para pedir disculpas, no para pedir clemencia, no para que justificar de pronto las faltas, sino para que se sepa que el trabajo que se va a presentar corresponde a tantos días de trabajo. Entonces ustedes cuentan los días de trabajo y bueno, muestran estos. Entonces, listo, ustedes ya mostraron todo lo que tiene que ver con el proyecto pedagógico de aula, pero resulta que nuestra investigación decía que nosotros hacíamos el proyecto de aula, pero también hacemos un mejoramiento de ambientes y hacemos un diario de campo. Entonces, la presentación de ustedes no termina aquí, póngale cuidado, no termina aquí. Bueno. Póngale cuidado, etapa de desarrollo. Etapa de, sí, esto, o sea, la sustentación de ustedes no es solo ir a contar esto, sino también tendrán que mostrar cómo han ido haciendo su ejercicio etnográfico y cómo han ido haciendo su mejoramiento de ambientes. Entonces, después de que hayan hecho esto, toda la etapa de desarrollo, entonces podemos coger esta misma diapositiva, o la diapositiva que ustedes consideren, pero ya no le vamos a poner etapa de desarrollo, sino le vamos a poner el mejoramiento de ambientes. Y entonces, desde el mejoramiento de ambientes, ustedes van a decir qué han hecho. Entonces hacen una diapositiva ahí en el mejoramiento de ambientes, acá, en donde muestren cómo han trabajado lo social, cómo han mejorado los descansos, la hora de llegada, la hora de salida, en fin, y van a mostrar también desde lo físico que han hecho, cómo han mejorado los ambientes. Yo creo que una manera de mejorar los ambientes, simplemente con que ustedes ya tengan bonito el salón proyectado, visualizado, ahí ya han mejorado los ambientes físicos, pero si han hecho otra cosa, si han sembrado, si han guardado, entonces lo ubican ahí desde el mejoramiento de ambientes. Entonces aquí mejoramiento de ambientes y ubicamos en unas 2 diapositivas o las que necesiten que han hecho en el mejoramiento de ambientes. Y de igual manera necesitamos otra diapositiva de título, donde vamos a hablar ya no de mejoramiento de ambientes, sino de la etnografía o el análisis de la información, ¿cómo le llamamos nosotros acá? Entonces llamémosle sistematización y análisis. ¿Cuál es la sistematización y el análisis que ustedes han hecho y análisis etnográfico? Entonces sistematización y análisis etnográfico. Y aquí ustedes van a tener que poner, muchachos y muchachas, la información resumida, muy sintética de esta matriz que ya ustedes tuvieron que ver, pero ya con los desarrollos. Entonces, ¿cómo hemos avanzado nosotros en la investigación? Entonces aquí tendrán ustedes que decir qué han observado
de la curiosidad de los niños y niñas en su escuela, que han observado de las curiosidades de las maestras y que han observado de la respuesta de la escuela a las curiosidades de los niños. Entonces, resulta que cuando el niño tiene tales preguntas, nosotros como maestros o como escuela no estamos respondiendo como se debe a eso, o si estamos respondiendo desde el desarrollo del proyecto pedagógico de aula, y ustedes tendrán que escribir aquí qué recuerdan de cómo era su escuela. Si esto es lo que están viviendo los niños hoy en día, ¿qué recuerdan ustedes y qué reflexiones hacen ustedes desde su vida y desde su compromiso de formación? Esto tienen que hacerlo ustedes desde el ejercicio del diario de campo. Entonces recuerden ustedes que para esta matriz, ¿ustedes qué hacen? Ustedes miran sus diarios de campo, revisan qué fue lo que escribieron en sus diarios de campo, cuáles son las constantes en cada una, y esas constantes entonces las ubican aquí, aquí y aquí, dependiendo de lo que ven que es muy repetitivo. Por ejemplo, uno de sus compañeros me comentaba: profe, resulta que cuando estábamos haciendo las actividades, los niños se distraen fácilmente. Yo pensaba que se distraían, pero no era que se distraían, sino que habían cosas que les generaban curiosidades. Entonces, otro caso fue, por ejemplo, Laura Vargas, el día que visibilizó el proyecto con los niños en la pared, llevó unas fotos. En el salón llevó unas fotos y los niños estaban sumamente curiosos por ver esas fotos. Entonces, donde dice manifestaciones de la curiosidad de los niños y las niñas, entonces, ¿cuáles fueron esas manifestaciones? Entonces, los niños manifiestan su curiosidad por medio de qué, y lo cuentan, o sea, y lo explican, pero que esto que ustedes coloquen aquí, o sea, lo que ustedes coloquen llenando esta matriz, tiene que ser coherente con lo que ustedes acabaron de presentar, de los saberes, de esto. O sea, ¿cómo vieron ustedes? O sea, ¿qué curiosidades salieron en los saberes previos? ¿Qué manifestaciones de la curiosidad vieron ustedes en la problematización, en el plan de investigación y en cada una de las experiencias? Por ejemplo, ustedes dicen: uy, no, cuando fuimos a hacer la visita, o sea, de pronto ya realizaron ustedes la primera experiencia, una experiencia, recorrido al barrio, o la siembra, o un paseo, una salida, en fin, digamos que ustedes ya hicieron una experiencia. ¿Cómo manifestaron la curiosidad los niños en esa salida? Entonces, cuando miraban, preguntaban, decían, se asombraban. Todas esas cosas las tenemos que ubicar en esta matriz y relacionarlo con nosotros. Muchachos y muchachas, ese es el ejercicio que tienen que realizar ustedes más o menos. La sustentación de ustedes debe estar pensada para que, o sea, el fuerte tiene que ser mostrar cómo fue su etapa de concertación, dónde va la etapa de desarrollo, cuál ha sido el mejoramiento de ambientes y cómo han ido analizando la información, que esto vendría siendo como presentar unas conclusiones. Esto entraría a mostrar las conclusiones de lo que hemos estado haciendo. Entonces, muchachos y muchachas, aquí en esta reflexión es donde se ven las conclusiones. Entonces, por ejemplo, manifestaciones de la curiosidad de los niños y niñas. Ustedes dicen que los niños, cuando van de la casa al colegio, preguntan muchas cosas. Cuando salieron les gusta preguntar sobre X o Y temas, sobre tales cuestiones. ¿Qué hace? ¿Cuál es la maestra? ¿Qué curiosidad? Entonces, si ubican ustedes la escuela que ha hecho y aquí qué reflexión de vida hacen, entonces yo tengo que hacer una reflexión vital con relación a esas observaciones, a eso que he visto. Entonces yo digo, y compromiso con mi formación. Entonces yo digo, no, cuando yo sea maestro, yo voy a tener en cuenta mucho las preguntas de mis niños, lo que ellos saben, yo voy a partir de sus saberes. Aquí, por ejemplo, cuando en tratamiento que se da en la escuela, las curiosidades, entonces, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo va? Yo, cuando tenga una escuela, yo voy a hacer un lugar para la curiosidad, yo voy a generar, o sea, que sea muy coherente lo que ustedes dicen aquí, lo que dice Paulo Freire, lo que dicen las constantes, lo que dicen sus relatos y lo que dicen las reflexiones que ustedes construyen. Entonces, muchachos, este es el ejercicio. Yo espero que les vaya muy bien. Esta presentación, así tal cual está, yo se las voy a compartir junto con el video, y pues nos estaremos hablando, muchachos y muchachas. Que tengan un feliz fin de semana y que nos vaya muy bien en la sustentación.